Ahí estamos. Bien, chicos, entonces, toda esta parte de aparato digestivo ya la tenemos. Lo que me habían dicho que necesitábamos ver era esto que tiene que ver acá con las glándulas salivales. ¿Bien? Glándulas salivales tenemos un montón, ¿sí? Pero las más grandes, y las que vamos a hacer referencia nosotros, ¿sí? Van a ser 3. Estamos hablando de la glándula parótida, de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual, ¿sí? Estas van a ser las 3 principales. La más grande va a ser la parótida, ¿sí? Que está ubicada acá, en lo que va a ser la fosa, ¿sí? Retromandibular. ¿Bien? Y cada una de estas glándulas se las considera glándulas exócrinas, ¿sí? Cuando hablamos de la división grande que tenemos en cuanto a las glándulas, hablamos de que teníamos glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que las glándulas endocrinas iban a volcar su contenido directamente a la sangre, mientras que las glándulas exócrinas vuelcan su contenido a conductos y cavidades, ¿sí? Generalmente la producción de las glándulas endocrinas es a nivel hormonal, ¿sí? Y la de las exócrinas es a nivel de algún tipo de producto, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la saliva, como estamos viendo ahora, jugo pancreático, ¿sí? Bilis, ¿bien? Entonces, cada una de estas glándulas va a tener un conducto con el cual va a desembocar su producto, que va a ser la saliva, en la cavidad oral, ¿sí? La glándula, ¿sí? Parótida tiene el conducto de Stensen. ¿Dónde encontramos el conducto de Stensen en la boca? A nivel del segundo molar superior, ¿sí? Entonces, en la parte de la dentición de arriba, en el segundo molar superior, ahí se abre el conducto de Stensen de la parótida, ¿sí? Cuando hablamos de la glándula submaxilar y la glándula sublingual, ¿sí? Cada una de estas tiene su propio conducto. La glándula submaxilar tiene a Wharton, ¿sí? Y la glándula sublingual tiene a Rivinus, ¿bien? Estos dos conductos van a desembocar a cada lado del rafe lingual. ¿Qué es el rafe lingual? ¿Vieron cuando ustedes levantan la lengua para atrás, como tienen acá en la imagen, esta imagen chiquitita, ¿sí? Que están tirando la lengua para atrás? Lo que le dicen el frenillo, ¿sí? Ese frenillo que uno le dice se llama rafe lingual. Y si uno esto lo hace en el espejo, van a ver que al costado de ese rafe lingual tienen 2 bolitas. Esas 2 bolitas son las desembocaduras del conducto de Wharton y el conducto de Rivinus. ¿Bien? Lo que tenemos acá en cuanto a lo que es interesante con esto, y lo que está asociado a las patologías que vamos a ver más adelante, sobre todo a lo que es la cianolitiosis, ¿sí? La formación de productos minerales condensados por una alteración en las proporciones normales de la saliva, lo que lleva a que se espese, ¿sí? Tiene que ver con la producción que hay a nivel de qué tipo de saliva hace cada una de ellas y qué cantidad de saliva producen cada una de ellas, ¿bien? Porque uno tiende a pensar, ¿sí? La glándula salivar más grande que tenemos es la parótida, entonces la que más tiene que darme saliva es la parótida. Sin embargo, la que más trabaja es la submaxilar, ¿sí? Fíjense, esperen que pasamos acá toda la parte que es dientes y tenemos esto de acá. Fíjense que acá tenemos, ¿sí? Separados las glándulas, tenemos el tipo de saliva que tiene cada una de ellas, y acá tenemos el porcentaje de secreción, ¿sí? Y acá estábamos hablando que justamente la submaxilar tiene un 70% de la producción total de saliva, ¿sí? Mientras que la que recién le sigue es la parótida, ahora sí, y la que aporta la menor cantidad de saliva de todas estas es la sublingual, ¿sí? Esto porque yo les remarco esta parte de acá. Porque al momento de generarse una patología que tiene que ver con una alteración en la composición de la saliva, la mayoría de esas patologías se van a dar en el conducto de Wharton. Y a nivel de lo que es estadística, tengo más chances de que pase ahí que en otro lado, porque es la que más está trabajando, donde más saliva tengo. Entonces tengo más posibilidades de que si algo está mal, me pase justamente en eso. ¿Bien? Lo otro que tenemos son los tipos de saliva que podemos tener, ¿sí? Pueden ser serosa, puede ser mucosa o puede ser mixta. Y esto tiene que ver con que la saliva cumple 2 funciones importantes a nivel de estar hablando del proceso de devolución, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Vamos a ver que
la saliva empieza el proceso de degradación de los alimentos, ¿sí? Sobre todo la degradación de lo que es el almidón, ¿sí? Y esa va a ser la tialina, ¿sí? La tialina, que es cerosa, ¿sí? Lo primero que hace es este proceso de desintegración de los alimentos, justamente del almidón. Y después tenemos a la saliva, que es mucosa, que otra de las funciones que cumple la saliva, además de ablandecer a los alimentos y empezar a digerirlos, es lubricar toda la zona orofaringea para ayudar a este proceso de deglución, de poder tragarlo, ¿sí? Entonces, la segunda fase efectora, donde la mucina, ¿sí?, es este que nos va a dar esta parte más mucosa, ¿sí?, más lubricante, es lo que me ayuda a que yo pueda tragar, ¿sí?, que es lo que tiene que pasar cuando hablamos de la saliva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las glándulas salivales, ¿sí?, es importante conocerlas. ¿Cuáles son estas 3 glándulas que son las principales? No son las únicas, ¿bien? Saber qué son glándulas exócrinas, cuál va a ser su producto, la saliva, ¿sí?, que podemos hablar de 3 tipos de saliva: saliva serosa, saliva mixta y saliva mucosa, que podemos hablar también de que hay diferentes porcentajes de secreción de cada una de estas, ¿bien? Y que en base a eso nos sirve para poder hacer la analogía y poder delucidar cuáles de estas va a tener una patología más frecuente en cuanto a lo que estábamos viendo recién, que era, por ejemplo, lo de los cereolitos que les había nombrado, ¿bien? Entonces, chicas, ¿hasta acá se entendió eso? ¿Quedó claro lo que estábamos hablando de las diferentes glándulas, ¿sí?, y los diferentes tipos de saliva? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, se entendió bien. ¿Sí? Se entendió bien, sí. Bien, amores. Entonces, esta parte de la secreción salival, ¿más o menos se entiende lo que quería decir este gráfico? ¿Lo vieron en algún momento? ¿Lo vieron neuro? Sí, pero no de las glándulas salivales. Ok. Acá lo que estamos viendo básicamente, ¿sí?, no me interesa mucho abordar todo lo que es la parte de los conductos, ¿sí?, a nivel neuronal, sino que se entiendan que hay 2 fases que condicionan a lo que va a ser la salivación, ¿sí? Por un lado tenemos a la fase cefálica y por otro lado la fase bucal. La fase cefálica, ¿qué es lo que me compete? Todo aquello que tiene que ver con los reflejos condicionados. ¿Qué quiere decir? Y yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo sé que mi abuela cocina re bien, entonces llego a mi casa, abro la puerta y siento ese olor a bizcochuelo, digo, está cocinando la nona. Y ya se me hace agua a la boca, ¿sí? O pienso en las milanesas de mi tía, la mesa de pollo de la tía, digo, qué rico eso, qué ganas tengo de comerlo ahora que estoy acá en cuarentena y que olvídense que fría nada, ¿sí? Entonces esos son reflejos condicionados, son mis pensamientos, ¿sí? Y son todas estas sensaciones que tenemos a nivel de el olfato, del gusto, ¿sí?, de la visión. Yo miro algo y ¿qué pinta le tiene eso? Se me hace agua a la boca, ¿sí? Ni lo olí, ni nada, ni sé cómo es por eso, un cartón es horrible, pero tiene una pinta, entra por los ojos, ¿sí? Entonces todo eso hace que salivemos, son todos los reflejos condicionados. Esto está a nivel cefálico, ¿sí? El que se encarga de manejar todo esto es el hipotálamo, y después del hipotálamo me lo va a llevar a los centros salivales que se ubican en la región de la protuberancia en el bulbo. Y lo otro que tenemos, ¿sí?, son los reflejos no condicionados, eso que viene a aquello que ya fisiológicamente va a ser necesario que se produzca saliva. ¿Qué pasa? La saliva, acabamos de decir, que era necesaria para poder ablandar los alimentos, ¿sí?, poder masticarlos y poder desintegrarlos, ¿sí?, para empezar todo este proceso de digerirlos, ¿sí?, además para poder tragarlos. Entonces, si yo estoy masticando algo, ¿sí?, ese reflejo mecánico de la masticación, el gusto que puedo tener, ¿sí?, los receptores químicos y mecánicos, esos van a estar todos ¿dónde? En la fase bucal, porque ¿por dónde ingresan los alimentos? Por la boca, ¿sí? Entonces, esa fase bucal, ¿sí?, también me está llevando esta información, o estos reflejos no condicionados, hacia los centros salivales, que están diciendo, che, empezá a producir saliva porque tenemos que poder tragar, tenemos que poder, ¿sí?, poder a empezar a absorber todos estos nutrientes, ¿sí? Entonces, tanto sea por un lado como para el otro, ¿sí?, terminamos en lo que es salivación, ¿sí?, que las glándulas salivales empiezan a producir, ¿sí?, este producto que va a ser la saliva, ¿sí? Y muchas veces estos 2 reflejos se dan simultáneamente, ¿sí? No es que pasa uno o pasa el otro, ¿sí? Pero se separan de esta manera, una fase cefálica y una fase bucal, ¿sí?
Eso básicamente es lo que me interesa a mí, más que nada que a ustedes les quede claro, ¿sí? Después obviamente los que están involucrados, por un lado, va a ser el sistema simpático y el sistema parasimpático, eso a nivel de la distribución neuronal, ¿sí? De quién se encarga de cada cosa. Bien, entonces, ahora sí, yendo a los que van a hacer las patologías, ¿sí? De acá, antes de hablar de cada una de estas en particular, yo les hice la aclaración en el momento de lo que iba a ser el narrado, ¿sí? Pero ahora ya aprovecho y les hablo directamente a ustedes para remarcarle la importancia de esto. ¿Por qué? ¿Vieron cuando vimos la etimología de las palabras y decíamos si termina en itis, me está hablando de que hay una inflamación, ¿sí? Y qué importante era recordarme eso porque después me buchoneaba un montón de otras cosas que vamos a ver, ¿sí? En este caso, a nivel de lo que son los procesos digestivos, ¿sí? Y las patologías que les podemos hablar, muchas de esas van a tener que ver con procesos obstructivos, ¿bien? Y cuando hablamos de que hay una obstrucción, ¿sí? Los mecanismos fundamentales en base a los cuales se desarrollan las patologías, ¿sí? En los diferentes niveles, van a ser dos. Por un lado, que la obstrucción sea mecánica, que quiere decir que yo tenga algo que me esté impidiendo el paso de eso. Tengo un tumor, tengo una compresión de uno de los conductos, ¿sí? Entonces, por una cuestión mecánica, ¿sí? Que es algo de fuera, ¿sí? Tengo una barrera que no permite el flujo natural de lo que tiene que pasar, ¿sí? Por otro lado, lo que voy a tener es una alteración a nivel químico, ¿sí? Muchas veces vamos a ver que acá en el ejemplo que tenemos, que es el de los cereolitos, ¿sí? Cuando hablemos de las patologías a nivel de las vías biliares, si hablemos de cálculos biliares, cuando hablemos de patologías a nivel del sistema urinario y hablemos de cálculos renales, vamos a ver que cada uno de esos, ¿sí? Esas piedritas de las que estamos hablando, están formadas por sustancias endógenas. ¿Qué quiere decir una sustancia endógena? Que está producida por el propio organismo. El tema es la proporción en la cual está eso, ¿sí? Las cosas en el organismo están hechas, ¿sí? Tienen determinadas proporciones, que son las proporciones fisiológicas normales de funcionamiento, ¿bien? Y esto yo siempre les hago la misma analogía. Piensen en seguir una receta. Ya que estamos hablando de comida, vamos con lo mismo, ¿sí? Si yo tengo para hacer unos panqueques y la receta me dice, Tamara, tenés que poner 1 kilo de harina, 1 litro de leche y 3 huevos, ¿sí? Eso es lo que me va a hacer panqueques. No tengo idea, chicos, si con eso hacen panqueques o no. Pónganle que es así, ¿sí? Por las dudas, ¿no? Cosa que después salgan a cocinar cosas que no sé qué salen. Pongámosle que esas son las proporciones normales que me va a dar los panqueques más ricos que comieron en su vida. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo en vez de ponerle, ¿sí? Al litro, a lo que va a ser el kilo de harina, le pongo 5 litros de leche, eso me va a quedar, ¿qué cosa? Toda una cosa líquida, ¿sí? Un asco, no me van a salir panqueques. Y si por lo contrario, en vez de poner 1 litro de leche, le pongo 100 miligramos, ¿sí? Eso me va a quedar un bodoque, ¿sí? Entonces fíjense en que los ingredientes fueron los mismos. ¿Qué me cambió? Las proporciones. Entonces, si yo cambio las proporciones, ya no tengo el resultado. Cuando estamos hablando del cuerpo es lo mismo, ¿sí? Los componentes, cuando veamos después de qué están formados, ¿sí? Los cereolitos, de qué están formados los cálculos biliares o los cálculos a nivel del sistema renal, vamos a ver que están compuestos por las cosas normales que decimos que me forman la bilis, que me forman la saliva, que me forman, ¿sí? La orina. Lo que me está alterado son las proporciones. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una alteración de la composición química. Y esta es el segundo mecanismo fundamental que tenemos que entender que puede estar en juego cuando tengamos patologías que sean obstructivas, ¿sí? Entonces, por eso me interesaba hacer esto, ¿sí? Grande ahora, porque si ustedes esto lo entienden, ya con esto se llevan adentro cuando hablemos de todas las obstrucciones a nivel de las vías biliares y cuando hablemos de litiasis a nivel renal. Entonces, me interesa que esto lo entiendan de esa manera para que después, che, ya sé por qué está pasando esto, lo estamos aplicando a diferentes sistemas, pero el mecanismo fundamental es esto, obstrucción mecánica o alteración de la composición química. ¿Bien? ¿Se entendió eso, chicos, entonces? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, amores, aplicado esto justamente a lo que va a ser la patología que podemos hablar a nivel de lo que es, ¿sí? Las glándulas salivales, ¿sí? Para ir hablando de cada una de estas partes de recuerdo de anatomía y la patología asociada, ¿sí?
Estamos hablando que justamente cuando hablamos de los cialolitos, ¿sí? Estamos hablando de que hay una alteración de la composición hidroeléctrica de la saliva, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué me lleva? A un espesamiento de la saliva, ¿sí? Hay un montón de minerales, ¿sí? Eso se condensan y se forman los esferolitos o los llamados microlitos, ¿bien? Entonces, esas obstrucciones mineralizadas me llevan a una patología que se llama cialolitiasis, ¿sí? Hablamos de un cialolito cuando estas obstrucciones tienen de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Con una piedrita más grande, ¿bien? Fíjense que ahí al costado la estamos viendo, ¿sí? En pantalla, ahí se ve justamente, ¿sí? Y después tenemos un dibujo donde me está mostrando qué es lo que está pasando con esto, ¿sí? Y acá en esto me viene para explicarle una segunda parte a todos los que son los procesos obstructivos, ¿bien? Que yo de la misma manera se los explico en el narrado, pero de vuelta me sirve esto de verlas a ustedes y explicárselo otra vez. Ustedes saben que yo les repito todo 20 veces igual, ¿sí? Entonces, perfecto. Piensen una cosa, ¿sí? Yo les digo lo mismo. ¿A ustedes qué les gustaría tomar agua, ¿sí? De un lago estancado, ¿sí? Donde tengo agua estancada, ¿les parecería que sería lógico agarrar una taza de agua de ahí? No, porque uno asocia a estancamiento, perdón, tengo a la gata de mi vecino acá. Salí, denme un segundo. Profe, el micrófono está desactivado. La gata. Ahora sí, ¿me escuchan? Perdón, chicos, usted es la gata de mi vecino que, bueno, me viene a hacer compañía en cuarentena y me toca todo. Entonces, lo que les estaba diciendo recién, ¿sí? Con respecto a esta analogía con el agua estancada, ¿sí? Uno no tomaría agua, ¿sí? De un pozo donde está estancada, donde vemos que hay falta de movimiento, porque asociamos eso a la contaminación. Algo que no se mueve, sabemos que pues, está lleno de bacterias, de suciedad, ¿sí? Sin embargo, si yo veo una cascada de agua cristalina, por ahí me animo a tomar agua de ahí, ¿sí? Y aquí viene a esto. Aquí estamos hablando de que acá la saliva, por ejemplo, tiene un cauce natural. Tiene que estar producida dentro de las glándulas, tiene que pasar por el conducto, tiene que estar excretada en la boca, ¿sí? Pasa del punto A al punto B. Cuando estamos hablando de líquidos, ¿sí? O de contenidos que tienen que seguir un flujo, ¿sí? Y hablamos de alguna patología o algo que está pasando que me obstruye ese flujo y me está marcando éstasis, que éstasis estamos hablando de la falta de movimiento, eso me da lugar a que se pueda, ¿sí? Colonizar por bacterias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cialolitiosis, o cuando hablemos del resto de patologías obstructivas de esta manera, a veces podemos ver que añadido a todo esto, a la patología obstructiva que me está llevando a una inflamación de la zona, porque hay una tumefacción, porque ahora en el mismo espacio reducido estoy teniendo una acumulación de un producto, ¿sí? Vamos a ver que puede estar añadido una sobreinfección, porque ahora las bacterias que están en forma natural con nosotros, que son comensales, que todo el tiempo estamos rodeados de bacterias y tenemos bacterias por todos lados, ahora que tienen un punto tranquilo donde poder proliferar. Y si pasa eso que tenemos una infección, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de celolitiasis, ¿sí? Estamos hablando de una patología obstructiva de las glándulas salivales, ¿sí? Que va a darse en mayor proporción en cuál de todas mis glándulas salivales, en la submaxilar, ¿sí? Porque en el conducto de Wharton va a ser donde las voy a encontrar con más frecuencia. Habíamos hablado de que esta era la que más saliva producía, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando, ¿sí? De que el cialolito, que es hay una desproporción, ¿sí? Electrolítica de los componentes de las sales, ¿sí? Esta cosa mineralizada me está obstruyendo la salida, y eso me lleva a una tumefacción del conducto, ¿sí? Y puedo no tener añadido una infección. ¿Bien? ¿Quedó claro entonces cialolitiasis de lo que estábamos hablando? ¿Sí? Buenísimo. Esto que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Yo se los vuelvo a decir,
son todas radiografías que tienen que ver, ¿sí? Son de origen, ¿sí? De radiografías dentales, ¿sí? Estamos viendo, la de la izquierda es una radiografía, ¿sí? Periapical, ¿sí? Que esto yo se los comento siempre, yo hice el curso de radiología odontológica, es algo que me gusta muchísimo, ¿sí? Y siempre les digo lo mismo, chicos, si ustedes van a hacer el curso de radiología odontológica, tienen que ser uno donde sí o sí les enseñen a hacer periapicales. Si no tienen para hacer periapicales y si no tienen prácticas, busquen otro, porque en eso está, a saber hacer eso, está el arte, digamos, del oficio de radiología en cuanto a la parte dental. Y saber hacer eso bien les va a dar el punto de defenderse, porque hoy en día esto está muy contestado con quién, con los propios odontólogos, ¿sí? Que son los que hoy manejan y hacen todas las partes, ¿sí? Entonces, cuanto uno más se capacite, más podemos recuperar estas zonas, ¿sí? Cuando estamos en competencias con otras profesiones, ¿bien? Entonces, estas que están acá son periapicales, ¿sí? Fíjense en que estamos viendo bien ahí el celulito. La que tenemos en el extremo derecho es una oclusal, ¿sí? Estas son unas placas que son bien grandes, donde estamos viendo directamente, ¿sí? O el maxilar inferior o el maxilar superior en su totalidad, ¿sí? Y ahí estamos viendo también que hay un celulito. Las que estamos acá en el medio, eso es una técnica donde se quiere ver dónde está bien, y lo que están haciendo es generar contraste. El paciente que está haciendo, inflando un cachete, está soplando, está inflando un cachete, y ahí podemos ver dónde está el celulito, ¿sí? En qué parte está adentro, está afuera, ¿sí? ¿Dónde lo puedo ver? Ahora, habíamos dicho que a veces las obstrucciones, ¿sí? Podían ser, ¿sí? A nivel mecánico, no a nivel químico. Puede tener una neoplasia, o puede tener otro tipo de patología, un quiste, por ejemplo, ¿sí? En ese caso hay otro tipo de estudios que podemos hacer a nivel de rayos, que son un poco más invasivos, que seguramente ustedes lo vieron en técnica, que es la cialografía, ¿sí? Podemos hacer cialografía por métodos convencionales, como están viendo acá en pantalla, ¿sí? Donde se está introduciendo por el conducto, ¿sí? De las glándulas directamente el contraste, ¿sí? Es un contraste un poco más espeso, ¿sí? Puede ser bipidiol a veces que se usa, ¿sí? Si no hay uno específico que ahora no me lo acuerdo cuál es, o USC. Más oleoso, ¿sí? Eso para que pueda pasar bien. Entonces imagínense que esto es un estudio bastante molesto para los pacientes, ¿sí? Lo podemos hacer así por medios convencionales y también lo podemos hacer en tomografía, por ejemplo, ¿sí? Como estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Estas que estamos viendo son todas tomografías, ¿sí? Fíjense en la que está acá abajo, ahí estamos viendo, ¿sí? Todo cómo está el conducto, y acá hay quién es la parótida, a la que estamos estudiando por este medio, ¿sí? Después lo que tenemos son, obviamente, estas dos de abajo son reconstrucciones. Para poder hacer esto tienen que tener el software. Si el lugar donde están trabajando no compraron el software del tomógrafo, no van a poder hacer este tipo de reconstrucciones. No es que viene automáticamente en todos los tomógrafos, ¿sí? Uno tiene la capacidad de hacerlo siempre y cuando tengan el paquete necesario para poder hacerlo, ¿sí? Después, otra de las patologías de las que teníamos para hablar iban a ser la parotiditis, ¿sí? Acá, itis, que me estaba hablando, ¿sí? Inflamación de la parótida, ¿sí? Estas son las famosas paperas, ¿bien? Entonces, hablamos de que es una enfermedad infecciosa porque el que me está causando la parotiditis es un virus, ¿sí? Es un virus que se llama paramyxovirus, ¿bien? Como es de origen viral, generalmente el tratamiento de esto tiene que ver con un seguimiento médico del paciente, a ver cómo evoluciona, y se le dan analgésicos y antipiréticos por el tema de que esto levanta fiebre. Pero generalmente esto, a veces hay parotiditis que son agudos, donde en 3-4 días evolucionan, y si no, tardan más o menos, ¿sí? 2-3 semanas en cursar todo lo que es la patología vírica que tienen estos pacientes, ¿bien? En este caso, la parotiditis siempre la viven peor los varones, ¿bien? Porque puede inflamar la parte de los testículos, ¿sí? Esta es extremadamente dolorosa a nivel de las mialgias, o sea, los dolores musculares que causa, ¿sí? La inflamación puede ser unilateral, como están viendo acá en el dibujito, o puede ser bilateral, que tengas la mala suerte de que tengas las dos paperas, ¿sí? Completamente inflamadas, ¿sí? Y el tema de acá es
cuando hablamos de las paperas es que son extremadamente contagiosos, ¿sí? Cuando uno tiene paperas, lo transmitimos a través de la saliva, cuando hablamos, cuando tosemos, ¿sí? Cuando estornudamos, ¿sí? Y también a través de los elementos. Si yo tomo de la taza, y esta taza toma mi novio, toma mi hermano, ¿sí? Se van a contagiar. Si yo lo tengo, se contagian, ¿sí? Entonces, con las paperas es un tema muy, muy tener en cuenta que si estás enfermo, ¿sí? Tomar los recaudos necesarios porque si no vas a contagiar a todo el mundo. Es extremadamente contagiosa, ¿sí? Otra cosa que tiene estas es un aumento también a nivel glandular, ¿sí? Muchas veces de las glándulas accesorias del cuello o a nivel, ¿sí? De la ingle, ¿bien? Y realmente genera un malestar bastante complicado en los pacientes. Acá lo que estamos viendo son tomografías. En la izquierda estamos viendo un corte axial y en la derecha estamos viendo un corte coronal, ¿sí? Fíjense en que acá, pobre este paciente, está como Kiko, tiene los dos, ¿sí? Las dos parótidas completamente inflamadas, ¿sí? Este es de los pocos que tienen esa mala suerte de tener una doble inflamación de las parótidas, ¿bien? Y después tenemos acá los quistes, ¿sí? Que acá en cuanto a los quistes, primero lo que estamos viendo de acá imágenes son cortes axiales de resonancia magnética, ¿sí? Estamos viendo en T1 y T2, que son los dos protocolos más utilizados y básicos que uno tiene de adquisición en resonancia. Y después cuando hablamos de quiste, a mí lo que me interesa que les quede acá a ustedes, que para uno abordar lo que es el quiste como patología, hay dos cosas que son necesarias de entender. Por un lado, ¿cuál va a ser el tejido de origen de este quiste? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Sí? Porque son prolongaciones, ¿sí? O bolsas membranosas que se forman anormalmente a partir de tejidos normales de la piel, ¿sí? Y segundo, lo que me va a importar es el contenido. ¿Es un contenido sólido, es un contenido líquido? ¿De qué es ese contenido? ¿Sí? Entonces muchas veces se biopsian los quistes, ¿bien? En este sentido, a mí, ¿qué me interesa que les quede a ustedes? Eso que les acabo de nombrar, ¿sí? Después tienen acá nombrado, ¿sí? Que hay tres tipos de quistes que son los que manejamos acá en las patologías que son a nivel de las glándulas salivales, que son los quistes ectodérmicos, los quistes que son de tejido glandular y los quistes que son, ¿sí? A partir de otros tejidos, ¿bien? Y de estos, el que es más común de todos ellos, ¿sí? Que seguramente lo puedan escuchar, o es el primero que si googlean van a encontrar información, es la ránula, ¿sí? Ránula es una inflamación del piso de la boca, ¿sí? Este viene directamente de lo que es tejido glandular. Ustedes saben la diferencia de los tejidos. Una cosa es tejido epitelial, otra cosa es tejido glandular. Este justamente viene de la parte glandular, ¿sí? Y ránula es uno de los más comunes que hay, generalmente del piso de la boca, ¿bien? Entonces, en cuanto a quistes, eso es lo que me interesa a mí que ustedes sepan, ¿sí? ¿Qué son? ¿Bien? Y cuáles son los dos criterios que uno tiene que evaluar al momento de ver un quiste y saber de qué se trata, ¿sí? O qué es lo que puede pasar con un quiste, ¿sí? Entonces, chicos, hasta acá, ¿se entendió entonces esas patologías de las que estábamos hablando? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a todo esto? ¿No? ¿Vamos bien? Bien, chicuelos. Con la parte de faringe, ¿sí? Esto con el recuerdo anatómico, ¿está todo bien? ¿Hay alguna cosa que quieran recordar en lo que es el mecanismo de devolución? Algo que no se entienda de esto, que no hayan visto nunca y que tengan que ver por primera vez conmigo. ¿O podemos ir directo a patologías? No sé si alguien se quedó, pero yo para mí patología ¿Sí? directamente. Avísenme, chicos. De vuelta, acuérdense que todo esto está explicado de vuelta como si fuera la primera vez que ustedes lo ven en el narrado, ¿sí? Yo para aprovechar ahora me dicen, no, profe, bueno, Claro. eso después la escucho tranquila, vamos Sí. a la patología, que eso sí es nuevo, ¿sí? No, pero puede ser también, a veces me pasa como lo de recién de las glándulas salivales que nunca lo vieron, ¿sí? Cuando es así me avisan, y yo en estas reuniones de Zoom los toco de vuelta, y si no vamos directo a patología y entonces avanzamos más rápido con lo que es bien de nuestra materia. Entonces vamos directo a patologías. Bien. Empezamos con esta que es la disfagia orofaringea, ¿sí? Cuando hablamos de
disfagia, fagia es tragar, ¿sí? Y dis de dificultad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá el paciente tiene, justamente como lo dice su nombre, nos está buchoneando acá, tiene dificultad para tragar. O sea, ese movimiento que hay de los alimentos desde la orofaringe hacia la laringofaringe y hacia el esófago, acá se está viendo comprometido. ¿Bien? Hay diferentes causas, ¿sí?, que pueden llevar a que el paciente tenga esta disfagia, ¿sí? Podemos hablar de trastornos neurológicos, ¿sí? Eso tiene que ver con cuadros mucho más grandes, como pueden ser tener enfermedades como el Parkinson, ¿sí? Tener enfermedades, ¿sí?, como la distrofia muscular o como la esclerosis múltiple. Esas son todas patologías que afectan de determinada manera en un cuadro clínico más amplio a la capacidad neuronal que tienen estos pacientes de realizar estas funciones. Hablamos también de daño neurológico, que es parecido a esto, pero esto generalmente está asociado a un accidente puntual, no un cuadro sintomatológico o una patología más grande. ¿Qué pasó? Yo tuve un accidente cerebrovascular o tuve una lesión en cierta parte del cerebro y ahora todas esas conexiones que hay están truncadas. Entonces, ese pasaje que había de conexión, ¿sí?, de los nervios que me decían desde mi cerebro, tenés que tragar a toda la musculatura de esta zona para llevar a cabo el mecanismo de deglución, en algún punto está fallando, o está incomunicado por completo, ¿sí?, y ahí tenemos un problema mucho más grave, o en este caso que hablamos de disfagia, hablamos de que hay pequeños trastornos en el traspaso de esa información, ¿sí? Después hablamos de los trastornos neoplásicos, ¿sí?, como sería el cáncer, ¿sí? Y en este caso tenemos como las dos monedas de esto, tenemos a la patología y al tratamiento, porque muchas veces el cáncer sí lleva a la dificultad de tragar por ocupación del espacio, y muchas veces cuando hablamos del tratamiento es cuando nosotros intervenimos con la radioterapia, ¿sí? Cuando uno habla de radioterapia, ¿sí?, que es una de las materias que después van a ver ustedes, estamos hablando de el uso de radiación, pero de esta manera como tratamiento. ¿Cuál es el problema con la radioterapia? Es que la radiación no distingue entre células malas y células buenas, ¿sí? Afecta a todos por igual. Entonces, el límite que tenemos cuando trabajamos de radioterapia es el daño que estamos haciendo a los tejidos sanos. Y muchas veces en pacientes donde acá hay una evaluación de costo-beneficio, ¿sí? Si yo no lo trato, ¿sí?, se me muere. Entonces prefiero generar algunos problemas que sean daños secundarios a que siga avanzando ese proceso neoplásico. Pero si tengo un cáncer que es a nivel de faringe y lo estoy irradiando en esta zona, la que se va a llevar también daño va a ser toda la faringe, toda esta zona va a estar afectada. Entonces esos pacientes muchas veces van a tener también disfagias solofaringeas, porque están afectadas, están siendo lastimada toda esa zona. ¿Bien? Y una de las cuartas causas que tenemos acá es una que tiene un nombre propio, que es el divertículo faringoesofágico, o llamado divertículo de Zenker, ¿sí? Y acá estamos hablando que superior al esófago se va a generar un reservorio, ¿sí? Cuando hablamos de un divertículo, estamos hablando de que se forma como una protuberancia, como que hay una bolsita. Divertículos también vamos a ver cuando hablemos de intestino, ¿sí?, diverticulosis y demás, ¿bien? Entonces imagínense que uno tiene la membrana normal y ahora se forma una invaginación de esa membrana, ¿sí? Entonces ahora tengo un espacio donde se puede quedar, ¿qué cosa? Puede quedar alimento, ¿sí? Y eso trae un montón de problemas, ¿sí? Por un lado porque está quedando eso de arriba y ese alimento puede ser colonizado por bacterias, puede tener una infección, ¿sí? Ese alimento puede, ¿sí?, salirse en otro momento, irse para donde no se tiene que ir. Hay un montón de cosas que tienen que estar en funcionamiento para que uno no pase el alimento hacia donde no tiene que ir, hacia la vía respiratoria, por lo menos, ¿sí? Y además pues tiene otros cuadros sintomatológicos que tienen que ver con la halitosis que tiene el paciente. Imagínense que quedan restos de comida, hay mal aliento, ¿sí? Y además va a tener todo un cuadro de querer sacarlo, ¿sí? Ese gorgojeo tipo ruido de hacerlo, ¿sí? O esta tos todo el tiempo porque me molesta,